Buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes ya. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, mi estimado Un día Mike. más, y qué noticias, qué información. Lord Huevos, ¿cómo estás? Perfectamente bien. Pues sí, ¿no? Caliente otra vez la red social. Pues es que lo que pasa es que con Andrés Manuel López Obrador todos los días está caliente la red social porque siempre está marcando la agenda y la gente lo sigue de una manera impresionante. ¿Sí? Tanto fanáticos como detractores, de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo, efectivamente. Y creo que va a ser un sexenio que se va a ver esto, si no diario, semana con semana, porque además se agregarían las conferencias matutinas, ¿no? Así es. Pero bueno, lo que dominó esta semana, el tema, la agenda, la participación política, los movimientos en las redes, fue la tan controversial designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Y quisimos empezar el programa, Mike, primero dando un saludo a toda la plataforma y seguidores del Huevazo y a nuestros amigos de la comunidad, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Y les decíamos que quisimos comenzar el programa hablando sobre qué ha sido la Comisión Federal de Electricidad, una empresa estratégica en el país, pero que, como lo ha señalado López Obrador, tiene por lo menos la medalla de plata en la corrupción de todo lo que ha sido este régimen depredatorio, corrupto y de privilegios, no solamente el régimen priista, sino también durante los años en que gobernó el PAN. ¿Sí? ¿Qué decir de la CFE, Javier, que en el video decíamos que ha electrificado a más del 80% del país? Bueno, inclusive mencionaron 92%, creo, no se me fue el dato del video que acabamos de ver, y que hay muchas comunidades que aún no tienen el servicio de energía eléctrica. Una empresa de clase mundial, como dice el título en el Huevazo, que queda a deber a muchos mexicanos, pero también una empresa destacada, con gran que a pesar de todos los robos que le han hecho, el desfalco, el saqueo, sigue siendo una empresa con una infraestructura envidiable, ¿no? Que ahora pues han estado tratando de desmantelar gobierno tras gobierno, como dice Olga, y que no lo han logrado. Sí, mira, para mí la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, estas dos grandes empresas paraestatales, han sido piezas fundamental para que este país lograra despegar desde el punto de vista industrial después del movimiento revolucionario del siglo pasado, de inicios del siglo pasado. De hecho, Lázaro Cárdenas, el único presidente que hasta el momento ha impulsado a lo largo de todos estos decenas de años el fortalecimiento del sistema energético nacional, pues centró las esperanzas de México, del futuro de México en aquel entonces, 1934, 1936, el desarrollo nacional con base a estas dos grandes compañías energéticas. De hecho, fueron punta de lanza para la creación también de un incipiente sector técnico y académico de primer nivel, que todavía en los 50, 60 eran ejemplo mundial de trabajadores exitosos. Pero por lo mismo, por las mismas características de conjugar dentro del sistema político nacional y de desarrollo y de crecimiento piezas fundamentales, fueron objeto también de la codicia, de una codicia que parece ser no tiene fondo y que está directamente representada por los dos dirigentes de los sindicatos de trabajadores, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Personajes que tienen más de 45 años al frente de estos sindicatos, que han sido parte importante de la enorme corrupción que ha prevalecido en estos dos sectores fundamentales, te digo, del desarrollo y del crecimiento del país, y que solamente puedes explicar que la corrupción de estos altos directivos, de estos altos representantes sindicales,
representan, a final de cuentas, el tope máximo de la corrupción y que, pues, con sus corruptelas han propiciado que mientras sus representados en varios momentos de diversas administraciones públicas del gobierno federal tenían graves retrocesos en sus prestaciones y en sus ingresos, ellos continuaron viviendo como verdaderos príncipes, como verdaderos califas, que pues pues hay que ver su gasto, el tren de gasto que tienen, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Las mansiones, los vehículos, los estilos de vida, los yates, las propiedades inmuebles, a grado tal de que ahora de que se está hablando, ahora que Manuel Bartlett, el nombramiento de Manuel Bartlett pone de nueva cuenta, y un personaje un poquito más desconocido, que ayer lo identificaba Olga en la dirección de Petróleos Mexicanos, que ponen estos dos Octavio Romero, que los presenta ya como los próximos directores de estas dos grandes compañías paraestatales. De repente empiezan a surgir las voces dentro de las directivas de estos sindicatos de solicitudes de amparo para que, fíjate lo que son las cosas, el gobierno, para que el pueblo mexicano, que les está subsidiando todos estos grandes lujos a esta élite privilegiada de líderes sindicales y sus familias, del corporativismo, de lo peor del corporativismo priista, sí, para que el pueblo no conozca la cantidad de dinero que el gobierno federal les otorga en calidad de apoyos, supuestamente al sindicato, pero que sabemos perfectamente bien que han sido desviados para amasar estas enormes fortunas. Bueno, y eso para hablar nada más del sindicato, pero hay que agregarle a esto toda la serie de contrataciones ilegales, anticonstitucionales, que durante muchos años se estuvieron haciendo para beneficiar a sectores de la empresa privada, tanto nacional como extranjera, y que lo hizo en su momento Vicente Fox, por ejemplo, lo hizo sin necesidad de meterse a todo el lío de buscar la reforma energética, porque sabía que era muy difícil lograrlo con un Congreso que no le era favorable en números, ¿no?, en cantidad de diputaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Vicente Fox? Pues muy sencillo, empezó a darle la vuelta a la ley, a violar flagrantemente la Constitución y impulsar una serie de contratos que le llamaban contratos múltiples, que no era otra cosa más que la privatización por la vía de los hechos de grandes áreas de la cadena productiva, de extracción, producción y distribución incluso de petróleos mexicanos, de Pemex, pero también de la Comisión Federal de Electricidad. Eso por lo que hace a los empresarios. Por lo que hace al propio gobierno, no basta con que carguen con tasas de interés, con impuestos altísimos a estas dos empresas estratégicas del país, sino que también violentan todas las leyes de la administración pública para quedarse con recursos de estas empresas. Mira, nada más un dato fehaciente que procede de la Auditoría Superior de la Federación y que apenas se dio a conocer el pasado 21 de febrero. La Auditoría Superior realizó la fiscalización, la revisión de las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad de los años 2014 a 2016. Y encontró que tan solo en estos 2 años la paraestatal tuvo pérdidas por más de 2.646 millones de pesos, 2.646 millones. ¿Y cuál fue la causa? Pues el incremento de los precios pactados con los productores externos, porque como lo ha dicho Bartlett a lo largo de toda la semana, han convertido a la Comisión Federal de Electricidad en una compradora de energía a empresas privadas. Pero además, fíjate, agregando a este dato, recientemente también se dio a conocer por parte de Reuters, la agencia informativa, que el gobierno mexicano tomó en secreto 240,000 millones de pesos del patrimonio de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y que esto lo hizo Peña Nieto retirando
recursos que descapitalizaron a ambas empresas para llevárselo a un manejo absolutamente discrecional donde se pierden las posibilidades de darle seguimiento a la investigación de qué se hizo con ese dinero. La mismísima partida secreta en versión Peña, ¿no? Sí, y no solamente Peña lo hizo, también lo hizo Reuters. Lo que hace es retomar una investigación realizada por periodistas de el medio que se llama Huffington Post. HuffPost, así lo... HuffPost. Sí, bueno, estos periodistas hacen esta investigación y encuentran que también en el gobierno de Calderón desde el año 2012 se estaba sangrando de esa manera a las paraestatales, Comisión Federal y Pemex, para llevarse dinero al gasto corriente del gobierno federal. En el caso de Calderón fueron 30,522 millones de pesos, de los cuales 24,757 se los sacaron a la Comisión Federal de Electricidad. Y crearon para esto pues un mecanismo que simplemente a la hora de que le llaman mecanismo de retiro del patrimonio invertido de la nación, y a la hora que va la cuenta a la fiscalización del Congreso, de la Cámara de Diputados, aparece como otros renglones, ¿no? Y van perdiendo, van escondiendo ahí el hilo, ¿no? Entonces, cuando dicen ¿a qué va Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad?, pues López Obrador lo dijo en palabras muy claras. Dice, me dio un mandato el electorado mexicano, que es combatir la corrupción, y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a combatir porque Bartlett conoce muy bien cómo se manejan estas empresas. A lo largo de los años como legislador, senador y diputado federal, estuvo abocado a investigar el manejo de los recursos y de los contratos, tanto en la Comisión Federal como en Pemex. Iba a decir Romero, decían, perdón, Manuel Bartlett. Ajá. Un nombramiento muy polémico en el que mucha gente no está de acuerdo. Podremos no estarlo, al final de cuentas creo que la historia es lo que va a definir si fue un error o fue un acierto. Yo lo que puedo mencionar es que en el caso de Oropesa, es un excelente persona. Romero Oropesa. Y creo que como él hay muchos en el país. Me desconcierta por qué elegir a Manuel Bartlett. Ya quedan claros los atributos. Va a ser, les digo, el proceso de su trabajo lo que vaya a mermar esa crítica. Pero no había otras personas. No, ustedes no creen que hubiera podido elegirse a 1,000 personas que andan en el Mira, yo la verdad, yo me pongo a pensar un poco, creo que llegó el momento de que los mexicanos nos pongamos los zapatos de los otros, okay, y que comencemos a desarrollar algo que nos ha faltado, que es tener sentido común. Bien. Sí, estoy observando que estas dos grandes compañías paraestatales tienen problemas gravísimos de corrupción, gravísimos. Sí. Están en el top 5 a nivel mundial, de compañías, de empresas corruptas, que siendo de muy altísimo nivel por el tipo en el sector en el que se manejan, pues no pueden avanzar porque están hasta el tope, hasta el tuétano de la corrupción. Y aquí hay que recordar que en el caso específico de Manuel Bartlett, hasta sus enemigos lo han señalado como un personaje de mano dura, un personaje que no es dado a la negociación, un personaje que al menos desde el año 2000 ha estado involucrado desde el Senado y otras posiciones en las que ha estado trabajando en diversos sectores de gobierno y de poder legislativo. Ha estado enfocado al tema de la energía en particular y del petróleo también. O sea, todo el sector energético ha sido objeto de una constante supervisión y conocimiento de parte de Manuel Bartlett, a grado tal
de que en el caso de lo que se le acusa, que es que se le cayó el sistema en la elección de 1988, ¿cuál será finalmente el papel que ha estado jugando Manuel Bartlett en estos últimos años y después del 88 en el tema de la política energética en este país y todo lo que conlleva este tema en lo general, que tuvo finalmente la oportunidad de ser perdonado? Y eso lo hemos estado mencionando ya en Cuatro Vientos, la gente que nos ve ya lo conoce y ya lo sabe, que quien debió, el más agraviado de todos los personajes políticos que participaron en la contienda del 88, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí?, lo perdonó, y ya en el 2003 ya estaban incluso aliados en la misma mesa, platicando y organizando la lucha por evitar lo que finalmente sucedió con la privatización de los sectores energéticos en México. Y lucharon codo con codo. Y anoche me hizo el favor Olga Alicia de recordarme un tema que apareció ahí de repente, que brincó de un viejo, una caja ahí que teníamos con el tema del cambio de domicilio que estamos haciendo. De repente pues sale el nombre de Manuel Bartlett en una hoja de un documento que un grupo de un investigador de CICESE me entregó hace muchos años. Bien. Porque este investigador de CICESE, apoyado por investigadores del SCRIPS, del Instituto de Oceanografía SCRIPS de aquí de La Joya, en California, se dieron a la tarea de hacer un estudio muy minucioso de los enormes yacimientos de metano, de gas metano que existen en la parte media y alta del Golfo de California. Y como fueron bloqueados por las instancias del CICESE aquí en Ensenada y obviamente por Petróleos Mexicanos y por la Comisión Federal de Electricidad, que debían haber sido las instancias de gobierno que estuvieran más interesadas en el estudio. Sí, porque ya existía la idea de que ya estaba armándose este plan desde 1997, 1998, siendo incluso, fíjate, Felipe Calderón, secretario de Energía, con Vicente Fox, ya desde entonces estaban armando el plan que termina con la reforma energética que pone finalmente en marcha Enrique Peña Nieto. Fíjate desde entonces, desde cuándo viene. Y con este bloqueo, me acuerdo de Sempra, ¿sí? ¿no? Con este bloqueo ya estaba Sempra, que es patrocinada y que es apadrinada también por Felipe Calderón. Sí, sí. En sus últimos meses como secretario de Energía. De aquí local, ¿no? Entonces, recurren, ¿a quién crees tú? En el Senado de la República. Ah, caray, a ver. ¿A Manuel Bartlett? ¿Quién recurre a los investigadores? Okay. Sí. Tanto nacionales como de California, de CICESE y la gente de SCRIPS, para que los apoye. Para que les consiga recursos, porque encuentran en Bartlett y en algunos senadores unos aliados naturales. Bien. Para buscar cómo obtener financiar un proyecto de investigación que permita a México extraer el gas metano que tiene el Golfo de California en beneficio de la nación antes de que vengan otros extranjeros a quedarse con él. Ya estaba Blázquez, ¿no? El señor Blázquez. No, todavía no. Blázquez todavía era periodista. Este es el 2003. Bueno, perdón. Y te estoy hablando, y fíjate lo que son las cosas. Finalmente los apoyan desde el Senado con Manuel Bartlett fue fundamental, se interesó, al igual que otros senadores que estaban al tanto de esto que estaba sucediendo. Y esa información no ha salido. Se conectan con Cuauhtémoc Cárdenas y les consiguen recursos para que continúen con sus cruceros, y da como resultado un estudio que encuentra cantidades altamente importantes, te digo, de yacimientos de gas metano, que ellos estaban diciendo que se podría aprovechar a través de las paraestatales mexicanas, Petróleos Mexicanos, para que la Comisión Federal de Electricidad utilizara ese recurso para poder electrificar amplios sectores urbanos de la península de Baja California y del Pacífico de Sonora y Sinaloa, ¿sí?, en la generación de energía eléctrica. Pero
como ya estaba todo esto armado para beneficiar directamente a Sempra en esta región, con el tema del gas natural, del gas natural licuado, sí, pues lo dejaron ahí, lo abandonaron. Este tipo de temas los apoyó y los conoció y trató de resolverlos en su momento Manuel Bartlett Díaz. Bien. Entonces, ve nada más el tamaño del personaje y te digo, para unos corruptones, para unos zampones en el sindicato, se requiere también alguien que tenga los suficientes pantalones como para comenzar a hacer investigaciones a fondo en las altas estructuras de los sindicatos y específicamente de la Comisión Federal de Electricidad, pues para poner orden. Bien. Sí, preguntabas tú si no había alguien con mejor perfil. Sí. Bueno, a propósito de lo que dijo Tatiana Cloutier, ¿no? Que fue una de las voces críticas al nombramiento de Manuel Bartlett. Yo creo que difícilmente van a encontrar alguien que tenga más información sobre cómo está la situación tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex actualmente y por lo menos desde los últimos 15 años para acá. Este hombre se dedicó casi de tiempo completo a estar analizando punto por punto los casos de corrupción en ambas empresas estratégicas. Sí. Y claro que ha sido un opositor férreo a la reforma energética, pero conoce por nombres y apellidos a los líderes sindicales, a los titulares de las empresas que hicieron los contratos indebidos. O sea, se ha metido a fondo a conocer cómo funcionan. Y la otra cuestión es que, bueno, no es bien visto por cúpulas empresariales importantes. Ya sabemos que fue Coparmex quien de inmediato, con señor, ¿cómo se llama?, Gustavo de Hoyos, le ha planteado a López Obrador, rompiendo un poco esta tregua que se han dado de bandera blanca, rompiendo un poco esa tregua, le ha planteado directamente a Andrés Manuel que se retracte del nombramiento tanto de Bartlett en CFE como de Octavio Romero Oropesa al frente de Pemex. No los quieren ahí, y no los quieren porque pues saben que son personas que tienen mucha claridad en lo que de lo que se hizo con la reforma energética, pero en el caso de Bartlett tiene una doble característica. O sea, por un lado va a ser un férreo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Guardián de los intereses de estas empresas, que son los intereses del país, y por otro lado también tiene el manejo político para desactivar conflictos. Entonces va a saber cómo llevar a cabo, exactamente cómo llevar a cabo la conducción de esta empresa, que va a tener que enfrentar a empresarios, a líderes sindicales, a intereses extranjeros, ¿verdad? Y por supuesto estar dando resultados también. A mí me llamó la atención en una entrevista reciente que le hace Carmen Aristegui, que le dice: oye, Manuel, pero ¿cuánto tiempo vas a requerir para cumplir ese objetivo de eliminar la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad? Partiendo del diagnóstico de que la corrupción es el problema fundamental que tiene y que aún bajo esta nueva condición de reforma energética, puede el gobierno de López Obrador hacer viable a la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de echar abajo la reforma energética, que era un planteamiento así constante que se le hacía. ¿Cómo poder rescatar a la Comisión Federal y a Pemex sin hacer la reforma de la reforma energética? Y Manuel Bartlett le responde que jugando las reglas del mercado, con las propias reglas del mercado, con sus propias reglas, podemos ganar. Dice, podemos salvar esta empresa. Dice, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar? Dice, ¿todo el sexenio? No, 1 año. Dice, en 1 año. ¿Por qué? Ya lo había dicho en otro momento de la entrevista, porque es muy fácil ubicar quiénes son los verdugos que están matando a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, ya tiene conocimiento de cuáles son las empresas que de manera indebida e ilegal
y los mecanismos que se han utilizado también ilegalmente para estar extrayéndole los recursos a la Comisión Federal. Sí, o eres un bocón, Sí, o conoces a la perfección sí. por dónde meterte, conoces perfectamente bien las entrañas del monstruo, decir, ya sé dónde están, y entonces, en un año, hago la limpieza. Te digo, solamente que seas un súper bocón, como lo fue Vicente Fox con el tema de que no, yo en 15 minutos resuelvo el tema de Chiapas, ¿te acuerdas? Por eso te digo, entonces, hay diferencias. Yo estoy, por toda esta historia que conocemos, por toda esta trayectoria de Bartlett, ¿sí? Que me vas a perdonar, pero Bartlett es ahora más izquierdista que muchos que se dicen de izquierda, del Partido Comunista, del Partido del Trabajo. Todos los que andaban en el PRD, que hicieron el pacto por México. Que estoy allá en la sierra, enmascarado. Y todo. Este es más de más izquierda, radical. Sí, que muchos que se dicen actualmente como parte de uno de estos sistemas filosóficos y políticos y económicos. Bueno, nada más hay que considerar que al frente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Bartlett, junto con los senadores que se oponían a la reforma energética, y claro, el movimiento que había en las calles, lograron llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las propuestas de Fox y derrotarlo. Entonces ya tiene camino andado en ese sentido. Pero bueno, el otro aspecto que a mí me parece muy importante enfatizar es el hecho de que se vino toda una andanada, ¿verdad? Toda esta semana ningún otro nombramiento ha generado tantas reacciones. Y entre las reacciones, pues son lógicas las que vienen del sector empresarial, les preocupa mucho. Bartlett ha estado mandando el mensaje de que no va a haber la reforma energética para calmar los ánimos ahí, ¿no? Sí. Pero también ha sido muy claro de que va con mano firme a combatir la corrupción. También eso le preocupa a muchos empresarios. Hay muchos empresarios que se han beneficiado de la corrupción. Definitivamente alguien está meciendo la cuna para generar esta oleada mediática, ¿no? Porque nunca había estado tan fuerte como en esta ocasión. Mira, para empezar te los menciono algunos de ellos. Ya mencionó a Sempra aquí, ¿no? Sí, todos los empresarios que representan en sociedades mercantiles mexicanas los intereses de grandes compañías transnacionales que están invadiendo y que han invadido durante los últimos 18, 19 años el país con sus compañías transnacionales o multinacionales, acompañadas por este sistema financiero mundial neoliberal que tiene en la pobreza más del 90% de la población de este planeta, ¿sí? Todos ellos son los que primeramente van a rechazar el nombramiento de un personaje como Manuel Bartlett. ¿Por qué? Porque Bartlett conoce perfectamente bien todo este proceso de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, que de ser una empresa que hace todavía 30 años generaba la suficiente, 25 años, generaba todavía la suficiente energía eléctrica para hacer de este país autosuficiente, ¿sí? En el suministro de su energía eléctrica, ¿sí? Ha sido desmantelada, y si no, ahí está la Comisión de Luz y Fuerza, ¿sí? ¿Cómo hizo pues Felipe Calderón, ¿verdad? Calderón. Para desmantelar. Es que te digo, es que Felipe Calderón forma parte de todo un proyecto que se realizó, que tiene su sede aquí mismo en la zona de La Joya, en California, con una institución que se llama de las Américas, Instituto de las Américas, que estuvo trabajando mucho tiempo y continúa todavía trabajando en el campus, fíjate, de la Universidad de Scripps, la oceanografía, y en la Universidad de San Diego, aquí en el sur de California. Fíjate, y que el proyecto es la privatización de todos los recursos energéticos de la América Latina. Este es el proyecto que se impulsa. ¿Y qué ha sucedido? Se dejó finalmente, de nuevo, como sucedió con Petróleos Mexicanos, se dejó en el abandono totalmente todo el sector, todo el sector, toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Se remató, ¿sí? Porque no fue otra cosa más que el remate de la Compañía de Luz y Fuerza, dejando a más de 40,000 trabajadores 44,000 hundidos en la miseria, ¿sí? Y a la población también. ¿Todo para qué? Para quedarse con esos bienes y rematárselos
a los grandes empresarios de este país y sus aliados transnacionales y multinacionales y sus grupos financieros, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una cantidad impresionante de compañías, de grandes consorcios bancarios a nivel mundial, fíjate, para poder vender la fibra óptica, ¿sí?, de esta compañía, que pudo haber sido también punta de lanza para avanzar en la modernización del sistema eléctrico, al menos en el caso de la compañía de Luz y Fuerza de México. ¿Y qué ha sucedido con esta reforma energética? Que le da entonces a las grandes compañías ya poder venirse a instalar. Siempre feliz vendiéndole a la Comisión Federal de Electricidad el 40, el 50, el 60% de todo el insumo que requiere para generar la energía eléctrica. Grandes compañías españolas, inglesas, estadounidenses, canadienses, que se dedican a la generación de la energía alterna, la generación eólica, sí, Oaxaca, las tienes aquí. ¿Y haciendo qué? ¿Haciendo qué? Invadiendo propiedades, metiéndose por la fuerza a sus propiedades, persiguiendo y asesinando, me atrevo a decirlo, a los activistas que están en contra de la imposición de estos grandes proyectos. Ese es el panorama de la energía eléctrica en este país, ¿sí? Esa es realmente la verdad de lo que está sucediendo en este país con el sector eléctrico. Claro que los empresarios van a ser los primeros, pero son los que están directamente vinculados a estos grandes consorcios, porque ¿qué ha dicho el sector industrial de la pequeña, mediana y microindustria? Tienen luz a mejores precios. De las dirigencias sindicales. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se convierte en una limitante, perdón, me estoy extendiendo, pero sí, no, adelante. Sí, se han convertido en una limitante para que puedan crecer sus empresas. Y ahí le paro. Cuando mencionan Estados Unidos, se me viene y empiezo a atar cabos del origen de este miedo, ¿no? Esta oleada extraña en un nombramiento. Ha habido otros que no había generado este tipo de reacciones, de efervescencia. Y quiero mencionarles uno de las publicaciones, una de tantas. Precisamente hoy, viernes 3, sale Dolia Esteves. No sé si lo miraron, sin embargo, lo llama Bartlett contra toda evidencia, le llama a su columna que publica, sin embargo. Es una información que fuerte, ¿no?, sobre el tema de Manuel Bartlett. ¿De qué lo acusa? Y bueno, si les puedo leer aquí nomás la parte inicial, dice Washington DC, por cierto, es la corresponsal ahorita de Carmen en Washington. Dice: Manuel Bartlett siempre ha negado su complicidad en los crímenes que ocurrieron en los 6 años que como secretario de Gobernación, en 82 y 88, fue el hombre fuerte del sexenio de Miguel de la Madrid. Se presenta como un simple actor de reparto y no como el protagonista central. Tergiversa la historia para justificarse. Culpa a otros del fraude del 88 que robó la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Se dice víctima de una embestida, entre comillas, nacional sobre el espionaje, tortura, los homicidios, la censura e intimidaciones que abundaron durante su gestión al frente de la Secretaría que todo lo controlaba. Dice no saber nada. Su negro pasado rebasa con creces su retórica nacionalista de hoy. No hay nada en sus escasos años de converso que justifique premiarlo. A estas alturas del juego es ingenuo esperar una explicación honesta y autocrítica, una disculpa a los agraviados, al pueblo de México, mucho menos un acto de contrición de cara al juicio de la historia. Imposible imaginar a un político vivo que haya hecho más daño a la democracia que el futuro director de la Comisión Federal. Pues hasta ahí es pura retórica. Yo no escucho ningún caso concreto, alguna acusación específica de algo concreto que ella haya descubierto en Washington, sí, como para que esté haciendo ese tipo de me metí a ver el historial de ella, corresponsal del Financiero, ¿no? Que eso que ya me dice algo, sí, ¿no? Pero nada más que como periodista yo estoy esperando el dato duro, la fuente, el documento, la configuración de los delitos. Que apenas salió hoy, seguramente el lunes con Aristegui, porque no lo mencionó. Ya no está con Aristegui. Ya no está. No, ya no está. No, ya hace rato que no está. A raíz de que corren a Aristegui,
ya dejó de trabajar. Ahora bueno, está pero trabajando con el de proceso, es su corresponsal. Sin embargo, ha hecho enlaces con Dolly Esteves. Pero bueno, el origen, que esté trabajando en Washington, eso como que... Sí, precisamente por eso yo esperaba la información, porque Estados Unidos tiene información muy sólida de los nexos criminales de políticos mexicanos. Y en este caso... Como por ejemplo. Bueno... como por ejemplo decir... Hay tantos, ¿no? En la lista, ¿no? Sí, hay muchos. Y bueno, tú sabes que en cada momento... que cuando lo menciona Estados Unidos ha dado datos de qué gobernantes pueden estar involucrados por omisión o por acción con el crimen organizado. Pero sean o no cierto, hay una fuente que lo está diciendo. Sí. Aquí no la hay. Y aquí no hay una fuente en todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero en el caso de Manuel Bartlett, que sin duda es una ave de tempestades. Polémico. Sí, yo creo que hay que subrayar, si tenemos memoria, hay que subrayar estos años del 82, 88, en que fue secretario de Gobernación. México viene de décadas atrás de gobiernos muy represores. Está el movimiento de los médicos, el movimiento del magisterio, está el 1968 de los estudiantes con la masacre de Tlatelolco. Bueno, y te vas así en una secuencia larga, ¿no? Y se está toda la guerra sucia de fines de los 60 y los 70 con la desaparición de gente contraria al régimen. 82, 88, me llama la atención de que es un periodo donde se impulsan algunas de las reformas democráticas, político-electorales, empiezan a finales de los 70. Correcto. Y estos años, si nos vamos a hemeroteca y hacer una investigación histórica, te das cuenta de que la represión y la violencia está, por ejemplo, en el caso del magisterio, en los liderazgos charros dentro del sindicato. Pero hay un impas en cuanto al trato con el gobierno. Hay movilizaciones constantes en las calles. Fueron años de fuertes movilizaciones del magisterio. Ha sido la época dorada de la CENTE. Nace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en esos años está de lleno en la calle, ¿sí? Y no hay un maestro descalabrado, ¿no? O sea, todos esos años de 82, 88 hubo un manejo político, de la política interna, que le corresponde al gobierno, al sexenio de Miguel de la Madrid. Sí. Lo que marca a Miguel de la Madrid con signo negativo son las elecciones en Chihuahua en 1986, que concluyen, a decir de los panistas y de muchos chihuahuenses, en un fraude, ¿verdad?, para no permitir que llegara Francisco Barrio Panís por la vía del PAN, y al final de sexenio, el 88, el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Estos son los 12 casos de los que se puede mencionar. Hay otro que se da en ese sexenio, que es el asesinato de Manuel Buendía, pero no hay un solo elemento que haya llevado a alguien a demostrar que tuvo siquiera conocimiento de que se cometería ese crimen Manuel Bartlett. Sí. Sin embargo, se lo achacan por haber estado en la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que sobre este y otros casos, yo todavía no leo el libro, he estado leyendo algunas reseñas nada más. Está el libro que nos dimos cuenta muchos apenas ahora, de un caso de juicio por daño moral. Sí. Y en ese juicio por daño moral, que paradójicamente se lo gana Manuel Bartlett a Germán Martínez, que ahora están los dos en el equipo de López Obrador, en ese juicio que lo gana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues Manuel Bartlett le da la razón en la Corte respecto a que no tuvo el conocimiento directo de los que aconteció en la famosa caída del sistema. Sí, la caída del sistema del 88. Aquí hay datos muy interesantes que yo no quiero recurrir a las palabras de Bartlett y prefiero siempre mejor mencionar un trabajo excelente de investigación que realizó la periodista Marta Anaya.
El libro fue publicado hace 10 años, cuando se cumplieron los primeros 20 años de esta histórica elección de 1988. Y se llama así, 1988, el año que cayó, del verbo callar, no de caerse, el año que cayó el sistema. Este libro fue publicado en la colección Debate, ¿sí?, por esta editorial, y es un libro en el que día con día está escrito a manera de crónica y entrevistas con los principales protagonistas, con la mayoría de ellos. Día a día habla de lo que aconteció desde el domingo de las elecciones, ¿sí?, hasta la toma de... ¿Usted lo leyó? Yo sí lo leí, okay. Sí, yo lo leí, de hecho lo leímos, yo se lo leí a Javier Salvioni. Lo releyó conmigo. Y lo leí y lo releí con Javier hace ya unos años, y ahora que lo vuelvo a leer con motivo de este debate, es muy interesante cómo Marta Anaya señala fechas claves, ¿no? Por ejemplo, la del 27 de agosto de 1988 como la fecha exacta en que el PAN realiza el pacto con Carlos Salinas de Gortari en una reunión secreta, ¿verdad?, en la que se junta Salinas de Gortari. Casi un mes de la selección. Estamos a punto de conmemorar los 20 años de este acontecimiento, ¿no? Bien. Sí. El 27, a los 30 años, días. perdón, sí, a 30 años, estamos a 30 años de conmemorar estos hechos, ¿no? El 27 de agosto se reúnen en la casa del empresario Juan Sánchez Navarro, se reúnen Carlos Salinas de Gortari con Manuel Cloutier, que fue Maquío, el candidato del PAN, con don Luis H. Álvarez y, por supuesto, con el infaltable Diego Fernández de Ceballos, con Carlos Castillo Peraza y con Luis Felipe Bravo Mena, y se reúnen para escuchar la petición que les va a hacer Salinas de Gortari de que tomen un acuerdo para que le permitan que la Cámara de Diputados califique la elección y oficial y legalmente lo declare. Sí, era la Cámara. Oficial y legalmente lo declare presidente electo. Hay que recordar que en efecto en aquellos años no existía el INE, no existía un órgano ciudadano electoral que organizara las elecciones ni un tribunal electoral. Se constituía en colegio electoral la Cámara de Diputados con los diputados vigentes, ¿no? Sí. Y entonces los diputados vigentes califican la elección presidencial y deciden quiénes de los diputados van a entrar y cuáles no. Bueno, pues toman ahí un acuerdo y es en ese momento en que se acaba toda posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, el Maquío, y doña Rosario Ibarra de Piedra emprendan unidos una lucha en contra del fraude electoral. Habían ellos tres tomado un acuerdo y el acuerdo era pedir la anulación de las elecciones. Pues el partido, el PAN, le da la espalda a Manuel Cloutier, le dicen que ellos no están de acuerdo con esa vía, que ellos sí quieren negociar un acuerdo con Salinas y lo convencen. Quien lo convence de ir a hablar con Salinas es Diego Fernández de Ceballos y Manuel Camacho Solís. Y se hace esa reunión. Bueno, es muy interesante porque la periodista platicó con quien en aquel tiempo fue el coordinador de campaña del Maquío, ¿sí? Y fue quien le da detalles que si quieren ya yo en este momento le corto. Adelante, tenemos tiempo. le da detalles muy interesantes de cómo se dio el diálogo con Salinas. Se llama José Luis Salas Cacho, a quien ella entrevistó, que era el coordinador de la campaña, y le cuenta, dice, a regañadientes y a jalones, Cloutier aceptó ir a reunirse con Salinas y le dijo Cloutier a Salinas, y te lo digo a ti, y no te digo más cosas ahora, pero si no me cumples te vas a acordar de mí, yo voy a estar a la sombra de ti,
voy a asegurarme de que los que estamos aquí diciendo y pactando como hombres, tú lo vas a cumplir, no a mí, a México, porque solamente así México va a cambiar, y México ya cambió, te guste o no te guste. Eso se lo dice en esa reunión, da testimonio su coordinador de campaña, y luego sabemos que al año siguiente muere Cloutier en un accidente. Bueno, se han despertado muchas suspicacias y sospechas, y ahora su hijo, Cloutier Carrillo, el Maquio Junior, ¿verdad?, dice que Salinas mató a su padre en ese accidente carretero. Nada más que entre esta toma de protesta que logra Salinas, con el acuerdo que le permitió que el día en que se iban a calificar las elecciones en el Congreso, la bancada panista se abstuvo de votar, no levantó la mano, ¿verdad?, cuando decían si se declaraba o no presidente constitucional y legalmente electo a Salinas, el PAN no votó, ¿verdad? Y con los puros votos del PRI sale el nombramiento ya de Salinas presidente. Bueno, en el momento del 1 de diciembre que toma posesión el mes de octubre del 89, en que muere Cloutier, no se dio ninguna confrontación de Cloutier con el régimen de Salinas, al contrario, estaban contentos. El mismo Cloutier, yo recuerdo mucho esa frase, lo entrevistan cuando Salinas empieza a llevar a cabo una serie de reformas que dicen Marta Anaya fueron pactadas en esa reunión. Las reformas que llevan a la creación del Instituto Nacional, lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral, otras reformas como por ejemplo la reforma al artículo 27 constitucional, el acercamiento con la Iglesia, el reconocimiento de la Iglesia, una serie de reformas que hizo Salinas. Bueno, cuando Salinas está realizando estas reformas y las privatizaciones también, toda la serie de privatizaciones, Manuel Cloutier responde a una entrevista que le hace La Jornada y dice, Manuel Cloutier, dice, yo no tengo nada en contra de lo que está haciendo el señor presidente. Lo único que reclamo son derechos de autor. Dice, porque ese es nuestro plan de gobierno que propusimos desde un principio. No, cielo. Y como prueba de ello, y ahora sí con esto termino, es que en 1988, el 16 de noviembre de 1988, el PAN publicó un desplegado en los principales diarios del país que tituló Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia. Y en ese desplegado, palabras más, palabras menos, lo que decía es que a pesar de las dudas que había sobre el proceso electoral y cómo llegó Salinas de Gortari al poder, podía legitimarse en el ejercicio del gobierno. Y a partir de ahí empieza una alianza de concertaciones. Sí, y fíjate, un año después, en julio de 1989, le reconoce Salinas de inmediato el triunfo a Ernesto Rufo en Baja California. Y mientras le da este trato al PAN y el PAN empieza una escalada hacia la conquista del poder, para los perredistas lo que tiene es mano dura y represión. Es en el régimen de Salinas cuando se dan por lo menos 600 asesinatos de dirigentes y de militantes perredistas. Y no se le reconoce el triunfo en Michoacán a los candidatos del PRD. En fin, la mano dura para la izquierda y la alianza con lo que es el origen de lo que ahora conocemos como el PRIAN, ¿sí? ¿El PRIAN? Sí. Entonces, estos antecedentes que da Marta Anaya son muy interesantes porque vienen a confirmar también la versión de Bartlett respecto a que ese día de las elecciones no se cayó el sistema en el verbo de caerse, sino que se cayó, y en la versión de Bartlett lo que hubo fue una saturación de las líneas telefónicas porque era la primera elección que se iba a hacer con computadoras, pero muy atrasada, no existía internet, eran prácticamente sumadoras
y pasaban todavía un equipo de mujeres, de secretarias, pasaban las tarjetas de los resultados distrito por distrito que les daban por teléfono, las pasaban a mano y lo entregaban a la Comisión Federal Electoral que presidía Bartlett. Bien, Javier. No, pues lo que pasa es ya que... dijo todo Galicia, ¿no? No, está muy bien. Muy Al bien. final de cuentas, si tú vas ligando las cosas, estamos hablando de lo mismo. Se van atando O sea, conjeturas. no estamos aquí tampoco descubriendo el hilo negro, No. nada más que a diferencia de lo que tú acabas de escribir, pues aquí hay datos duros y aquí hay cosas que son contundentes y o que son hechos reales Sí. que estamos padeciendo los mexicanos. Yo lo que quiero, retomando el tema de la situación en la que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad y este encono de un sector muy identificado de empresarios, de medios de comunicación, de intelectuales, que ya sabemos que se han declarado ya desde hace un buen rato, prácticamente 3 días después de que se confirma que Andrés Manuel López Obrador ganó con esa abrumadora mayoría. Preocupados por el país. Se consideran ellos ya y se declaran ser los opositores, ¿no? La crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía ni siquiera toma la protesta, ¿no? Pero yo nada más quiero que por favor las personas que han estado diciendo que hay personas mejores, que hay personajes, que hay gente que podría hacer mejor el trabajo que Manuel Bartlett, pues que nos lo digan, que salgan que los nos digan nombres. quiénes son, Que salgan los nombres. sí, que nos digan a quiénes proponen. O sea, puede haber efectivamente gente con un perfil sumamente mejor que el de Manuel Bartlett, no lo dudo, Pero porque con la sabemos experiencia. que dentro de las mismas dos corporaciones paraestatales hay gente de enorme valor que pues no han podido hacer nada más porque simple y sencillamente la corrupción imperante de las autoridades y del sindicato no lo han permitido. Pero si tanto se dice que hay gentes mejores, adelante, queremos escucharlo, queremos saberlo. Si eso es lo interesante y es lo bonito de este momento que estamos viviendo en México, que por primera vez estamos discutiendo estas cosas antes de que alguien llegue a la presidencia de la República, por favor. Sí. Jamás se había cuestionado una decisión del presidente de este país, fueran del PRI o del PAN. ¿Por qué? Porque para empezar, sabíamos quiénes iban a ser los funcionarios y los titulares de las paraestatales unas horas antes. Sí. de que tomaran la protesta el día 1 de diciembre. Entonces, todo esto los mexicanos lo debemos entonces de asimilar, no con el afán de decir, mira qué corruptones, simple y sencillamente decir, bueno, ok, dices que hay mejores, dime quiénes son, ¿para qué? Para que también lo podamos investigar y no estemos especulando en artículos que suenan muy bonito, pero que nos traen el dato duro, ¿sí? Que fue verificado, que fue corroborado, que existen testimonios, que existen fuentes de información, que existen documentos que avalen o no a ese personaje. Porque si no, entonces, ¿de qué se trata? De impedir que llegue gente que puede ponerte en peligro tu proyecto, tus proyectos en el sector energético. No se vale. Si de eso es lo que nos queremos desprender, eso es lo que queremos quitarnos de los hombros los mexicanos. Fíjate que, por cierto, para hacer ese trabajo, Marta Anaya, en su libro, ella logró entrevistar prácticamente a todos los protagonistas del 88. Incluso entrevistó a Óscar de la C, que fue el encargado de aquel rústico sistema de cómputo que se instalaba por primera vez, ¿no? Todavía en aquel tiempo se tardaban una semana para dar los resultados de las elecciones. Bueno, entrevistó incluso a Jorge de la Vega Domínguez, que era el presidente nacional del PRI, y reconoció que él salió a decir que había ganado Salinas a petición del presidente Miguel de la Madrid. Porque, ¿qué fue lo que les sucedió? Pues que necesitaban dar, antes de que llegaran las actas, que siguieran llegando más actas favorables a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Sí, o los pronunciamientos, pues necesitaban adelantarse y dar el madruguete. Sí. Y es interesante porque el mismo Bartlett dice que Salinas rechazó la petición que le hizo Miguel de la Madrid de salir a declararse triunfador.
Y entonces Miguel de la Madrid le ordena al presidente nacional del PRI que sea él el que salga a decir que ya ganó su partido, ¿no? Y dice Bartlett, todo el problema se genera, sobre todo porque, bueno, es Diego Fernández de Ceballos quien dice, se cayó el sistema. Dice, cuando lo que sucedió, según la versión de Bartlett, es una saturación de las líneas telefónicas y lo que se cayó fue el ritmo con que llega la información, ¿verdad?, a la Comisión Federal Electoral que él presidía, y que están reunidos todos ahí por primera vez con los representantes de todos los partidos para ir viendo en tiempo relativamente real cómo va llegando la información. Entonces se cae el sistema telefónico y dice Bartlett, y en ese momento le pide Miguel de la Madrid que salga Salinas a declararse triunfador, no acepta, y es Jorge de la Vega Domínguez quien sale, y esto se lo declara Jorge de la Vega a la periodista también, que él fue el que salió a dar esa declaración a petición del presidente. Incluso el presidente le dice que lo haga, ¿no? Sí, tenemos el audio, tenemos video. Va a pasar entonces el video. ¿Vamos a tener audio de esto? Sí, a ver. Sí. Ok, para ver si lo alcanzamos a escuchar, porque tengo otra grabación para Cuatro Vientos en alta definición. Y subir el volumen. A ver, ok, a ver, vamos a ver si lo escuchamos en la grabación original con en Cuatro Vientos en alta definición, que es el trabajo que subimos para YouTube. A ver, ahí va, por ahí va. Estamos, ustedes me dicen, si no. No tenemos nada. A ver, ¿sí? Estamos, amigos de YouTube, aguántenos un momentito, estamos viendo si con la técnica haciendo. Si no corren las imágenes nada más mientras estamos hablando. Sí, porque a lo mejor puede ser nada más. Está con nosotros Consuelo, acaba de llegar, ya nos ha hecho varios comentarios. Dice Consuelo, nada confirma nada. Ahora resulta que Bartlett es un virtuoso de la política y hasta ahora sacan su versión. Cada quien confirma que de acuerdo al análisis que haga la mafia del poder fue una broma de AMLO. Dice, como que nos digan quién es mejor que como que nos digan quién es mejor que Bartlett. O sea, ustedes no conocen a nadie ni admiran a los conocidos del PRI. Entérense, en México no había oportunidades más que a los amigos y parientes, pero con tanto año de campaña no conocieron a gente preparada, pues hubieran mandado a doctorarse en las materias que se ocupan a los inteligentes que vieron en el camino. Bueno, es comentario lo ponemos porque ya lleva rato comentando, sí. Consuelo Salazar. Gracias, Consuelo. Estamos en el huevazo. Estamos en el huevazo. Nos vamos a Cuatro Vientos. Qué momento, pero qué bueno que estamos hablando de esto, porque pues inclusive aquí nos está quedando clara la información. A ver, mira, lamentablemente no estuvimos en el momento, y sobre todo en mi caso, que somos de una generación ya posterior a todo lo que sucedió, ¿no? Ahora sí que somos la generación de Vicente Fox en este momento. Entonces no tenemos el conocimiento. Ahorita que nos están dando la información del libro de Marta Anaya, hay que leerlo, señores. Y salió hace 10 años, no es nuevo, no se está diciendo ahora. De ahorita, pues, no es ocurrencia de hoy. Salió hace 10 años, fue publicado en 1998. Miramos también la entrevista de 2008. Aristegui con Manuel Bartlett, a ver si se las podemos poner después del programa para que hagan ustedes también. Aquí no se trata de convencer a nadie, se trata de dar elementos, de dialogar precisamente. Esta es una mesa de diálogo, ¿no? Y de análisis para que nadie nos cuente, que cada quien hagamos nuestras propias conjeturas. Yo agradecerle a toda la gente que está discutiendo, que está comentando. Ahorita a ver si tenemos comentarios en Cuatro Vientos o por lo menos que debatan también este tema. Ya está tomada la decisión. Andrés Manuel ratificó el nombramiento, que fue el lunes, lo volvió a ratificar. La propuesta, vamos a poner. La propuesta. Todavía no nombramiento porque oficial. Todavía no puede. Sí, el nombramiento. Él tiene facultad para nombrarlo, Javier. Bueno, pero todavía oficialmente. Bueno, todavía no. Sí, oficialmente no, pero no es algo que vaya a ser sujeto a una decisión del Congreso o de algo así. No, es una facultad del presidente nombrar a estos cargos, ¿no?
Sí, ya le dará nombramiento cuando esté ya en funciones como presidente. Es un nombramiento todavía no oficial, es el anuncio del nombramiento que se va a hacer, ¿no? Así En es. 4 minutos mandarle saludos a Clara Valencia, a María Clara del Socorro, a Luis Jorge Díaz Montes, que también está en contacto. Y bueno, esto es un tema que hasta da calor, ¿no? Sí. A ver. Sí, no le sí, mira, Mike, en realidad es un tema que a mí personalmente me ha interesado mucho como periodista. Y sí, como periodista le he dado seguimiento. Bien. En realidad le decía yo a Javier que cuando salió este libro de Marta Anaya, me dio un gusto enorme. Yo no tenía ningún criterio previo. Bien. No tenía ninguna opinión. Incluso puedo decir que mi opinión va a demostrar lo hijo de la tiznada que es Bartlett. Eso fue con la idea que compré el libro para leerlo. Okay. Conforme fui leyendo, fui encontrando... ¿En ese momento era senador cuando salió el libro? No. Fue en el 2008, sí, Ajá, ya lo era. Bien. Sí, porque fue la bancada del PT. Era del PRI. No, espérame, 2008 ya había renunciado. Ya era renunció al PRI en el sí, renunció en el 2003. No, todavía era del PRI cuando salió junto con Cuauhtémoc Cárdenas a la marcha por la defensa de Pemex. Iba como priista, renunció en 2006. ¿2006? Sí, en 2006 él es legislador, y siendo legislador, cuando está la elección reñidísima entre Calderón y López Obrador, salen los priistas, voces del PRI, entre ellas la de Bester Gordillo, a llamar al voto útil, ¿verdad?, a favor de Calderón. Y entonces Manuel Bartlett hace una declaración y dice, si de voto útil se trata, si el priismo está perdido, vámonos con López Obrador, porque en un momento crucial en aquel como momento, priista todavía como priista. Ok, adelante, entonces, pero la interrumpimos, Olga, iba a mencionar. Sí, lo que quiero mencionar en concreto, y sobre todo para Consuelo, que le agradecemos que nos esté siguiendo en el programa, Sí. es que como periodistas nuestro trabajo es hacer acopio de la mayor cantidad posible de información, de fuentes, cruzar esta información con otras fuentes, buscar, nuestro trabajo es tratar de buscar la verdad. Y sabemos también que esta búsqueda se da muchas veces en ambientes muy enconados, con señalamientos muy fuertes contra algunos de los personajes, y algunos personajes salen defendidos a priori y otros atacados a priori. Entonces sí es muy importante quitar todo el escombro, todo lo que han sido discurso, retórica nada más, y buscar los hechos. Y lo que estamos tratando de presentar ahorita son hechos que se pueden demostrar, se pueden comprobar. Yo he citado la fecha en que se publicó el desplegado, la reunión que nadie desmintió que se haya realizado, incluso a partir de que se publicó este libro, el propio Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que salir a reconocer públicamente que él también había tenido una reunión secreta con Salinas de Gortari. También a él lo llamó, también con él insistió, fue acompañado nada más de uno de los integrantes de su equipo, de Robles Garnica, ¿sí? Y en esa reunión, la diferencia de lo que sucedió con el PAN es que no llegaron a ningún acuerdo. Y Cuauhtémoc Cárdenas le dijo no, ¿verdad? No, yo no voy a reconocerte nunca como presidente electo. Yo lo que pido es que se limpie la elección o que se anule. Y no hubo acuerdo. Y por eso fue que todo el sexenio de Salinas fue de mano dura contra el PRD, ¿no? Dice Fernando Cortés, nos dice, buen tema, un personaje con invaluable inventario social político, refiriéndose a Manuel Bartlett, más izquierdista que muchos farsantes. Dice, su nombramiento no ha caído bien a varios sectores que se han beneficiado de las riquezas nacionales. En el sector energético, magnífica jugada de Andrés Manuel López Obrador. Hay opiniones así. Nos dice María L. Gómez, dice, yo confío en Andrés Manuel López Obrador. Dice, el señor es muy inteligente, me imagino refiriéndose a Manuel Bartlett, y sabe lo que hace, su sabiduría lo distingue. Y manda pues arriba a Andrés Manuel López Obrador.
Esos son los comentarios divididos. El debate sigue. No, y va a Javier, seguir, va a seguir. Y va a seguir, pero al final de cuentas creo que... Mira, vamos a tener sí, desde este momento prácticamente 6 años con 4 meses de debate. Vamos a estar, tenemos que acostumbrarnos a esto. A una nueva época. A una nueva época. Habrá muchas cosas que se hagan o no se hagan en esta administración, ¿sí?, que van a estar levantando polémica. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano está enconado, está dividido. Muchos ahora votaron por una opción, sí, porque ya están hasta el gorro, ya estábamos hasta el gorro y dijimos, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. Vamos a buscar otras opciones. Yeah. Pero vamos, yo hace rato lo comenté y lo repito. Estas situaciones no se habían dado en el país, son totalmente inéditas y esto... Para mí, lo importante es que nos va a ayudar a madurar. Bien. Porque entonces vamos a comenzar a quitarnos un poquito las telarañas de la mente, sí, y comenzar a usar lo que tenemos aquí arriba. Sí. Habrá algunos que tengan más y habrá otras que tengan menos. Sin embargo, la oportunidad es esa, de que todos tengamos información de lo que estamos pidiendo aquí. Evidentemente yo jamás sería capaz de poder decirle Andrés Manuel López Obrador, fulano, no, porque no me corresponde. La responsabilidad de lo que suceda va a recaer finalmente sobre López Obrador. Y si en algo ha hecho énfasis López Obrador, son dos, aparte del combate a la pobreza, ¿no?, sus programas sociales, son 2 temas fundamentales. Uno de ellos, el combate en general a la corrupción, y en particular el rescate de empresas estratégicas para el país. Ha sido así casi obsesivo, ¿verdad?, su pelea por recuperar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El gran reto, el gran desafío es lograrlo ahora sin hacer la contrarreforma o la reforma de la reforma energética, porque ya también se comprometió a no hacer reformas por lo menos en los 3 primeros años de su gobierno. Entonces, aquí vamos a tener que estar muy pendientes para ver cómo es que lo logran, que era la pregunta que le hacía de manera insistente Carmen Aristegui a Manuel Bartlett. ¿Cómo lo vas a hacer en ese marco de la reforma energética que privatiza? Y dice, bueno, es que en ese marco vamos a hacer que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en una empresa productora, generadora de electricidad, igual que Pemex, en una empresa productora, generadora no solo de petróleo, sino también con las refinerías de gasolina. ¿Cuál es el problema? El diagnóstico lo tienen muy claro. El problema es que convirtieron a estas empresas estratégicas en comercializadoras, en distribuidoras, en comprarle al productor privado. Imagínate, la Comisión Federal de Electricidad, a través del gobierno que así lo permitió, empiezan a permitir que empresas privadas, nacionales y extranjeras generen energía eléctrica. Esa energía eléctrica se la venden a la Comisión Federal de Electricidad a un precio en que el gobierno federal está subsidiando a la empresa privada, ¿no? Y luego aparte subsidia también parte de la tarifa del usuario. Sí. Total, el resultado es que te lleva a una situación de desmantelamiento de toda la planta productiva. Entonces, dice Bartlett, de lo que se trata es de convertir a las empresas, rescatar la esencia para que fueron creadas, que es producir energía y competir. Ahí sí, que vayan a las leyes del mercado a competir con las empresas privadas que ya entraron aquí, pero no que se le fleten en el lomo y sobre esa empresa empiecen ellos a generar su riqueza, ¿no? Pero, que es lo que han hecho hasta ahorita. Sí, pero aparte también, yo quiero cerrar ya porque ya más de una hora, ya llevamos 1:05, 1:06. Y el tiempo de internet y hay que dejar descansar también porque hemos estado diciendo muchísimas cosas, pero ¿sabes qué? Yo veo para la gente que no conoce finalmente el hecho de depender totalmente de la generación de energía eléctrica por parte de grandes compañías transnacionales, yo quiero mencionar el caso de Baja California. Baja California se convirtió en los últimos 12 años, ¿sí?, en el motor, en el generador de la energía del sur de los Estados Unidos, del suroeste de Estados Unidos. Han llegado compañías y fundamentalmente Sempra, que es la gran consentida de estos gobiernos desde desde Vicente Fox, desde Ernesto Zedillo, porque Ernesto Zedillo fue el que comenzó a armar todo el proyecto, todo el paquete para que entrara Sempra
y se convirtiera, fíjate, hasta en socio mayoritario, en el caso de los gasoductos, de la distribución de gas natural en México, de Petróleos Mexicanos, es gran socio. Lo que ha sucedido es que se han provocado, por ejemplo, en el caso de Sempra, en el caso de la energía eólica, hay que recordar, y esto te digo, este es un ejemplo emblemático de lo que está sucediendo, lo que puede suceder o lo que podría haber sucedido si continuábamos con este sistema económico, de desarrollo económico, totalmente dependiente de los grandes capitales extranjeros y sus socios y sus financieros. ¿Cuántas hectáreas le concesionó el gobierno de Felipe Calderón y Fox y fundamentalmente, y que ratifica posteriormente con otras resoluciones de impacto ambiental y de permisos de la Secretaría de Energía para que se instalen en esta administración también de Enrique Peña Nieto, a la compañía Sempra para que pueda producir energía eólica en Baja California? Renovable, ¿no? ¿Sabes qué? 280,000 hectáreas de la Sierra de Juárez. Prácticamente la Sierra de Juárez es propiedad de Sempra. Es correcto. O al menos en documentos, en papeles, ¿sí? Pueden hacer con la Sierra lo que se les pegue la gana. Porque ahí hay un proyecto a mí me tocó ver los documentos de los manifiestos de impacto ambiental, más de 10,000 aireadores, 10,000 aireadores. ¿Y tú crees que esa energía va a ser para consumo regional? ¿Para la región del noroeste de México? Es para no, es para Estados Unidos. La población de Estados Unidos. Es para Estados Unidos. Se han construido tres grandes compañías generadoras de electricidad, dos en Mexicali y una aquí en Ensenada. Está por terminarse la conclusión de la planta de La Jovita, aquí en la zona de energía Costa Azul, donde están siempre. ¿Sí? Dime para quién van a exportar las dos de Mexicali. Están generando energía eléctrica para Mexicali, que tú sabes cómo están en este momento los costos de producción, que hay un subsidio. La necesidad para Estados Unidos, para el sur de California y Arizona y Nuevo México. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo este modelo neoliberal estaba acabando con todos los sectores productivos de este país que anteriormente eran autosuficientes. Acabó con el sector de la alimentación nacional. Los ganaderos se fueron a la quiebra, los sembradores de maíz se fueron a la quiebra, los sembradores de arroz se fueron a la quiebra, de la semilla que tú me hables, del trigo. ¿Y qué ha sucedido? Menos las hortalizas que son de alta exportación, ¿no? Las fresas. Que siembran los pinos. El aguacate. Mira, es tan sencillo como esto. Yo ya lo había comentado en un programa de nosotros de Cuatro Vientos de Noticias. Y con eso termino. Y me despido. Muchas gracias por la paciencia. Es tan sencillo como esperar 3 años. Porque Andrés Manuel López Obrador dijo, yo en 3 años me someto a referéndum. Y si estoy haciendo las cosas bien junto con mi equipo, me quedan, ustedes me van a aprobar. Y si no, si estoy cometiendo tonterías y tontejadas, órale, me mandan al bote y lo que ustedes digan. Sí, porque además va a proponer al Congreso una nueva ley, una reforma, para que el presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción, estando vigente el presidente, no quitarse el fuero en ese sentido. Entonces prácticamente va sin escudos, sin protecciones. ¿Y a quién le interesa más quedar bien? Pues al propio López Obrador. Sería muy tonto poner a alguien, ¿verdad?, por acuerdos, por contubernios, que le va a hacer quedar mal, ¿no? Cuando él lo ha dicho, además cuando sabemos que tiene una cantidad de enemigos impresionantes y de mucho pocos, poder, ¿no? Sí, pero son pocos, pero muy poderosos. Pero sumamente. Es cierto, ¿no? Pero muy poderosos, ¿no? México a nivel mundial. Bueno, más bien los pagados pueden ser muchos, ¿no? Pero bueno, amigos, pues cerramos el programa. Híjole, qué temas el día de hoy. Vamos a tratar de que cada vez sea más interesante esto. El esfuerzo, agradecer a periodistas, porque ellos sí son periodistas. Hay que decir también que de esta parte lo único que ofrecemos es el espacio, que estamos encantados. Y tu opinión, fantástico, ¿no? Claro, de que nos visiten, de que podamos estar, bueno, ahorita de que estemos en Cuatro Vientos también. Ojalá se pueda recuperar nuestras empresas, Pemex, CFE, que se pueda detener la venta del agua,
recuperar nuestro campo y que los jornaleros vuelvan a esos días nuestra dorados, minería, nuestros bosques, minería, nuestros recursos hídricos. Y que tantos muertos ha costado. Ojalá se pueda recuperar, pero yo le agregaría nada más para finalizar, que se pueda recuperar sin una guerra civil, y que es, creo, el camino que se está tomando por parte de Andrés Manuel. Vamos a ver si evitar la guerra civil, que creo que es lo que se está haciendo, capoteando el temporal, con nombramientos que, hoy en la mañana, cuando vi la foto de ¿El desayuno con Mid? Con el desayuno con Mid, valga la situación, pero hay que platicarlo, hay que analizarlo. Oye, ellos desayunaron y a ti te hizo daño. Y con cabeza fría revalorar la situación. Pero caray, este es un espacio para precisamente que ustedes que han estado también participando, aquí es el lugar para poder empezar poco a poco desamarrar esa telaraña de corrupción que está en la que vive nuestro país. Estamos de plácemes. Yo la verdad estoy contentísimo con esta transparencia y la oportunidad de poder estar platicando sobre estos temas de los cuales anteriormente... Bueno, y también un dato muy importante que ha salido en estos días, nos ha llamado tanto la atención el pasado de Bartlett y su nombramiento ante la Comisión Federal de Electricidad, que en lugar de que ahí está puesta nuestra atención, y no en el dato que salió al mismo día de su nombramiento, que es el informe que la Comisión Federal de Electricidad tiene que entregar a la Bolsa de Valores, porque es una empresa que está cotizando en la Bolsa de Valores y que habla, reconociendo en datos oficiales de la CFE, pérdidas en 6 meses de 40,000 millones de pesos. Producto del neoliberalismo. Del neoliberalismo, de la corrupción, de la manera de entregar recursos a las empresas privadas, de no competir, de estar ahí nada más para que la utilicen, para que hagan capitales otros, para que hagan riqueza otros, ¿no? Oye, yo me quiero despedir, pero antes siento así como necesidad, obligación de dar a conocer una opinión que nos hace llegar José Luis Treviño Flores. Bien. Él es el autor de la columna Salto Cuántico de Cuatro Vientos. Y ha estado viendo el programa, felicita al Huevazo y a Cuatro Vientos, y dice, gracias José Luis, y dice... A la edad de Bartlett, sabe que va a pasar a la historia y francamente no creo que lo desee como el villano del gabinete de AMLO. Es impensable no dar respuesta a las propuestas de campaña con tal vigilancia mediática y de redes sociales. También recibir a Mid fue un mensaje enorme. Habrá quienes lo tomen como contubernio, pero significa un dominio político sin precedentes. La izquierda y derecha radicales no consiguen nada, tampoco un centro mediocre. Hasta ahorita se observa más en López Obrador la construcción de una socialdemocracia. Esperemos se siga por este camino. Bueno, esa es la opinión de José Luis. Muy clarividente, ¿no? La información. Por lo menos claridoso. Claridoso. Bueno, pues muchísimas gracias, Mike. Te queremos agradecer mucho, muy amable. Siempre es un honor. Auditorios de Huevazo y Cuatro Vientos. Aquí estamos haciendo estos enlaces, estos trabajos conjuntos con el Huevazo. Nos da muchísimo gusto mantenernos firmes en esta alianza, mi estimado Mike, y queremos agradecerte de nueva cuenta el hecho de que nos facilites tu casa para poder también llegar a la nuestra. Es su casa. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.